All right. Oh, I had a nightmare last night. Didn't really sleep that much. Oh, it's a bit late. I think I'm going to get dressed already because we're late. I arranged a meeting with Veronica Ortega and we're late. So here we are in El Bierzo today, in a little town called Valduille, and it's really impressive because it's a small, really tiny town packed with tons of wineries. And well, today we're here to meet Veronica Ortega, a winemaker from Cádiz, and she came all the way from there to here just to make wine. So let's see what she has to say. So here we are with Veronica at her own winery. So tell me, who are you and what are you doing here? What do you want to achieve? Soy una chica de Cádiz que no se crió en un ambiente de bodega, mi familia no tenía nada que ver con el mundo del vino, pero un buen día me picó el gusanillo porque hice una vendimia en Priorato y desde entonces pues la verdad que me transmitieron toda la pasión como para venirme a la otra punta de España a emprender mi proyecto y a instalarme aquí, y la verdad que muy contenta. So tell me, what did you do, how did you start this once you got here, and how was the evolution like until now? Me vine aquí, en principio invitada por amigos míos que me hicieron descubrir la zona. Tengo un amigo que me ofreció su bodega para empezar a hacer mi propio vino, poco a poco. Y ha ido pasito a pasito, la evolución ha sido rápida, la verdad, porque primera añada fue 2010, con muy poquitas botellas, prácticamente a modo de ensayo. Y ya en 2012 me lanzo a la piscina, me vengo aquí, me instalo y empiezo el proyecto un poco más en serio. How many bottles did you produce in 2010 and how many do you produce now? Pues en 2010, que fue mi primera añada, eran solo 600 botellas, 2 barricas. Ahora estamos en unas 40.000 botellas y 5 vinos. So what's your role, what's your job in your own winery? What do you do? Lo hago todo en realidad. Yo esta profesión o este oficio lo entiendo así, desde la viña y el cuidado del viñedo, la manera de trabajarlo, la elaboración del vino y luego también la comercialización, o sea, transmitir lo que tú haces y explicarlo y llevarlo a la gente. O sea que hago de enóloga, viticultora, bodeguera, comercial, secretaria y todo lo que pueda. Why did you come all the way here to El Bierzo or from your home? I mean, wasn't the climate better over there? Allí el clima es mejor para la playa. Y me vine aquí pues atraída por el potencial que tiene la zona, por la uva que hay aquí, la mencía y sobre todo porque me identificaba con los vinos que se hacen aquí y me parecía que el vino que a mí me gustaría hacer algún día se parecía a los que hay aquí o podría salir de aquí. So why is climate or the weather so important for the vine? A las plantas que no están al resguardo de nada y además están conectadas directamente con la tierra, de la que cogen su sustento y están sometidas directamente y afectadas por el clima, claro, no tienen. Y de ahí además son ciclos vegetativos los que nos dan la uva, va a influir directamente en el vino que nosotros vamos a tener ese año. Y luego sí que hay una influencia muy directa en la calidad de la fruta que vayamos a tener o el carácter o el perfil incluso. Podemos diferenciar oliendo un vino si fue de una añada fría, una añada más caliente o si hubo problemas, porque luego se transmite directamente en el vino que nosotros luego tenemos en la copa. So, I'm going to try and experience myself the same process that vine goes through, the same climate effects that it suffers. So it goes like 1, rain, 2, wind, 3, heat, and 4, cold.
Now I really do feel like a vine. I mean, God, how do you expect these poor things to give any wine? Blimey. Yeah, I think I'm gonna get a hot shower now and get sorted, cause, yeah. I'm ready for my next wine. See you at the wine van.